¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Pedro Morales, soy licenciado en Psicología, trabajo en el hospital por el Ministerio de Salud de la provincia, en la Fundación Laurenzana y en el centro de día eh, para sobreadicciones y conducta de riesgo que pertenece al Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia. ¿Cuáles son los motivos por el cual una persona ingresa al mundo de las drogas? Y mira, los motivos suelen ser variables. Por ahí tenemos algunos que son más frecuentes, pero nunca es un solo motivo. Siempre es multicausal. Generalmente, ante una combinación de situaciones, una persona se vuelve más endeble en su conducta y en su carácter y por eso generalmente recurren a las drogas. Me vas a preguntar cuáles son esos puntos y generalmente es cuando reciben poca atención de los padres, donde no tienen contención en la familia. Por ahí personas que les cuesta mucho tener interacción social o que no tienen una vida social porque se encuentran limitados, no encuentran su lugar en la sociedad, con sus amigos, en el colegio, en el trabajo, se sienten solos. Otro factor que siempre influye mucho es las personas que tienen baja autoestima. Muchas veces esto de no encontrar su lugar disminuye la autoestima de las personas. Una persona con autoestima baja es propensa o bastante más propensa a incurrir en las drogas. Obviamente siempre desde un principio lo hacen de una manera más leve, pero con el tiempo van recurriendo y van incursionando en drogas más difíciles de tratar en el futuro. ¿Cuándo una persona se vuelve adicta? Y la persona se vuelve adicta cuando ya deja de, por decirlo de una manera, de hacerlo por satisfacción, por placer, o, como decimos, cuando recurren únicamente en situaciones sociales, cuando ya empiezan a consumir solos, cuando ya necesitan cada vez con mayor frecuencia y mayores dosis de lo que consumen. Ahí podemos ya empezar a hablar de una adicción. Para ser honestos, un chico que consuma un porro y después durante 6 meses o un año no recurrió más, no estamos hablando de un adicto, estamos hablando de una persona que consumió en una oportunidad. Ahora, cuando cuando deja de ser social, ya pasa a ser individual, ya pasa a ser necesario y ya necesita cada vez aumentar más las dosis, ya no es un porro, sino son varios. Cuando no es cada 6 meses o un año, cuando ya es de manera frecuente, ahí ya estamos hablando de una adicción. Ya supera su deseo, ya es la necesidad. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de la droga? Y mira, todo depende de qué tipo de drogas consumas, con qué frecuencia y qué tan dañino o perjudicial sea. Todas son dañinas y perjudiciales, eso no quedan dudas, pero hay algunas que obviamente que causan mucho más daño justamente en las personas. Acá la parte que tenemos que tener siempre en cuenta es esta cuestión de que esa persona, como dije anteriormente, tiene baja autoestima. Hay que reforzar eso, hay que reforzar sus vínculos. ¿Qué es lo que suele suceder? Esas personas se comienzan a aislar, dejan de pertenecer al pequeño mundo social que generalmente tienen y disminuyen y se juntan únicamente, si prestan atención, con otras personas que consumen. Se aíslan del resto, el mundo pasa a ser únicamente el de los consumidores. Se dejan de juntar con los equipos de fútbol, de vóley, de gimnasio, con los compañeros de colegio, con los compañeros de trabajo, dejan de juntarse con los primos, se aíslan del mundo que no consumen. Únicamente pasan a juntarse y a frecuentar el mundo del consumo. ¿Qué es lo que pasa? Existe un deterioro en su personalidad, porque se empiezan a romper los vínculos. Se rompen los vínculos familiares, con los padres, con los hermanos, con las parejas, se rompen los vínculos afectivos,
afecta en su rendimiento, ya sea en el trabajo, en sus estudios, ya sean primarios, secundarios, termina afectando todo su entorno. Lamentablemente, la persona que consume es el último en darse cuenta qué tan mal está y qué tanto ya afectó su vida. Generalmente creen fehacientemente que como que lo tienen controlado o que ellos deciden cuándo sí y cuándo no. En realidad, todo el entorno que no consume se da cuenta que ella no decide por sí mismo, sino ya su conducta se basa en la necesidad de consumir. Por eso, muchas veces también el propio entorno es el que toma distancia de la persona que consume. O sea, no es únicamente el consumidor que se distancia del mundo, sino muchas veces también es el mundo que se distancia de esta persona. Porque de verdad deja de ser la persona que era. A ver, Juancito a los 15 años sin consumir era una persona. Juancito a los 17 años consumiendo es otra persona. No quiere decir que sea bueno, no quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea una persona, vamos a decirlo así, literalmente mala. Pero justamente sus hábitos hacen que se separe del mundo. ¿Cómo podemos ayudar a una persona para salir de este mundo? Y como punto uno, siempre lo aconsejable, por más que resulte una tontera, es prestar atención. Prestar atención a nuestro entorno, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Por ahí decimos, sí, lo veo siempre. Y en realidad lo vemos siempre, pero ¿cuándo realmente vemos a una persona? ¿Cuándo prestamos atención a una persona? Todos cuando nos saludamos decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Pero cuando el cómo andás es genuino, es real, es para sentarnos a escuchar a la otra persona. Lo hacemos más por una cuestión social que por verdadero interés. ¿Por qué voy a esto? Prestar atención a esa persona quiere decir escucharla, ver si tiene cambios de hábitos, ver si tiene cambios de amistades. La mejor manera de ayudar a una persona es prestándole atención, dándole contención o aconsejándola para su bien siempre desde un punto como amigo, como familiar, como hermano. Cuando vemos que la situación es un poquito más complicada, un poco nomás, no hace falta mucho, lo mejor siempre va a ser recurrir a un adulto y a un profesional. Tengamos en cuenta que una persona que no tiene contención, salir de cualquier tipo de drogas es tremendamente difícil. Fundamental en todo tratamiento de rehabilitación y recuperación de un paciente es la contención que tenga de familiares y de amigos. Insisto, una persona sin contención, aislada del mundo, con baja autoestima, es muy, muy, muy difícil que pueda salir de esto. Muchísimas gracias. Por favor.